es el día y el lugar. Dios está aquí y te quiere hablar. Dale tu vida y tu corazón y des a cantar. Alabanzas al Señor por sus obras, por sus dones. Alabanzas al Señor por su vida y su palabra, y da gracias al Señor por su amor, por su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Querida familia, bienvenidos para festejar el Día del Señor, para poner nuestras oraciones, el que conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos. Compartimos en comunidad nuestras oraciones, esas oraciones que se convierten en pensamientos que nos van fortaleciendo cada vez más en nuestra vida cristiana, en el seguimiento de Jesús. Pero también en este tiempo de la pandemia que tanto necesitamos, esos pensamientos que nos ayuden a encontrar un sentido, una esperanza, una alegría, la fe, la misericordia. Cada uno en esta tarde que el Señor nos ha permitido reunirnos podrá descubrir qué pensamiento, qué actitud puede el día de hoy tomar conciencia y trabajarlo juntos, o de forma personal o de forma comunitaria. Vamos a orar por el descanso de José Antonio Ortiz Rodríguez, Agustín Rodolfo Martínez Yanaya, María Elena Chavarría Carrillo, Matilde Paña Flores, José Luis Ramírez Reyes y por Roberto Ramírez Rojo. Que el Señor los tenga gozando de su presencia. Los pecados, con humildad, le pedimos al Señor su perdón. Juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pecadores, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De nosotros, pecadores, ten piedad. Que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que
Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro, con gozosa esperanza, el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Vamos a escuchar con alegría y devoción la palabra de Dios. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de él somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. En ti, Señor, confío. Aleluya. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en el confío. En ti, Señor, confío. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, es mi tranquilidad. En ti, Señor, confío. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud y precisamente en esto conocemos que estamos unidos ante Él. Palabra de Dios. De pie. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras hablas.
El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenían que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Esta es palabra del Señor. Siéntense, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a meditar algunas ideas de esta palabra del Señor Jesús que escuchamos en el Evangelio según San Lucas. Al inicio nos está recordando ese pasaje tan significativo de reencontrar. Ustedes saben el relato de Maús, los discípulos casi. No hay nada que hacer en Jerusalén, hay que irnos, aquí no nos quieren. Es más, nos están buscando para encarcelarnos o para golpearnos o para asesinarnos. Ustedes saben que en el relato de la crucifixión solamente están unas cuantas mujeres del grupo de Jesús y San Juan. Los demás, por el miedo, huyeron. Y también por otras circunstancias, ¿verdad? Por la seguridad, por instinto de conservación, lo que ustedes quieran. Pues si hay una situación violenta o agresiva, es mejor huir, es mejor tomar distancia o como se le quiera llamar. Entonces, el relato es de encuentro con el Señor resucitado, porque cuando los discípulos van platicando con Jesús, les cuesta trabajo saber quién es el que va platicando con ellos, a pesar de que habían convivido mucho tiempo. Lo reconocen al partir el pan.
Qué experiencia humana tan interesante que en torno a la comida nos reconocemos como somos. Piensen ustedes el lugar de su casa, donde comparten las alegrías y las tristezas y las preocupaciones y muchas cosas, es en torno a la mesa en el comedor. No sé si sea por esta experiencia humana que Jesús también ha escogido en torno a una mesa, la de la última cena, el compartir tan íntimamente con sus discípulos. Ese es un gran privilegio. Sentar a alguien a tu mesa no solamente es para hacer negocios y para firmar acuerdos importantes en la vida, y tampoco es solo para hacer un acto de nutrición, sino ante todo para hacer un acto de comunión. Nos llama la atención cuando nos sentamos a la mesa y estamos enojados, ¿no? Molestos. Hasta sentimos que se nos atora la comida. Porque la comunión en el acto del compartir los alimentos es un signo muy íntimo, muy profundo de una relación que trasciende más allá del mero convencionalismo. Por eso, cuando el relato de los que viajan a Emaús que nos presenta San Lucas y reconocen a su maestro al partir el pan, y entonces se les revela todo. ¡Ay! Ahora entendemos por qué cuando venía hablándonos sentíamos algo cálido en nuestro corazón. Ahora en alturas. Y tal vez el encuentro con Jesús les permitió nuevamente contactar con la calidez del corazón y con muchas otras cosas más. Es por eso que al tema de la comunión y de la fe, porque no cabe duda que los discípulos al encontrarse con la experiencia del crucificado tenían miedo, pero cuando se encontraron con el resucitado, nuevamente encontraron una experiencia que les valió a ellos regresar a Jerusalén, no a seguir huyendo, sino a entender el acontecimiento pascual. Entender el acontecimiento confiados, sin miedo, con valentía, con audacia, entendiendo las palabras de Jesús. Y fueron a ver a sus compañeros. Cuando se encontraron con ellos, que estaban reunidos, les dijeron: ¿qué creen? Queremos compartirles que Él está con nosotros. Fíjense el relato, déjenme buscarlo, aquí lo tengo. Les contaron cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Y mientras hablaban entre ellos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Alguna ocasión he compartido sobre esta gran importancia de la paz en nuestra vida, porque decíamos que la paz verdadera la da Jesús porque Él ha hecho un sacrificio. Y entonces comienza a tener la experiencia de la paz. Efectivamente, nosotros cuando queremos tener paz en nuestra vida, tendríamos que preguntarnos:
si también hemos ofrendado algo de nosotros. Y cuando nos damos cuenta de este sacrificio de vida, entonces diremos nosotros que nos encontramos ante la experiencia de la paz. No de una experiencia donde no buscamos problemas y donde no se va a mostrar la violencia en la vida del ser humano, sino de esa paz que comunica Jesús después de la resurrección. Se encuentra con sus discípulos y les dice: la paz esté con ustedes. Nos revela una gran verdad. La paz verdadera llegará a nuestra vida cuando hayamos sido capaces de sacrificarnos por alguien más. Qué cosa tan interesante. Porque podemos darnos muy buenos deseos. Que la paz vaya contigo y con tu espíritu. Que la paz esté contigo. Igualmente, va de regreso. Pero la paz del Señor implica algo más que un buen deseo. Solamente llegará a nuestra vida cuando hayamos realizado un sacrificio en nuestra vida. Y el Señor también está poniendo en nuestra vida diferentes oportunidades para poder compartir, para poder entender el significado de la paz. Finalmente, otro de los puntos importantes en nuestro relato del Evangelio tiene que ver con nuestra fe. Imagínense los discípulos reunidos ellos. Llegan sus dos compañeros y les dicen: nos encontramos al maestro. Ah, sí, mucho gusto. Y después, en otro momento, otro de los discípulos a los que difícilmente le quitamos la etiqueta de incrédulo, al pobre de Tomás, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Igualitos seríamos nosotros. Ni le pongamos, le quitemos etiquetas al pobre de Tomás, porque igualitos somos nosotros. Y simple y sencillamente tenemos que aprender en nuestra vida que hay cosas naturales, hay cosas normales en nuestra vida que nos lleva a reaccionar de una o de otra forma. Así aconteció con los discípulos cuando escucharon el relato del resucitado. Por eso aquel que ha tenido la experiencia del resucitado, el acontecimiento pascual en su vida, se convierte en el audaz portador del don del Evangelio. Porque no quiere decir que nunca hayamos dudado. Les pregunto, ¿alguna vez ustedes dudaron de la existencia de Dios? Dirán: Ave María Purísima, ¿verdad? Ay, Padrecito, qué cosas nos hace pensar. No. ¿Han dudado alguna vez? ¿Se han preguntado si existe o no existe? Creo que todos nos hemos preguntado sobre la existencia de Dios. Y luego conocimos a Jesús y se nos reveló el Señor por los dichos, por los hechos de Jesús. Pero también luego hay acontecimientos en nuestra vida que nos lleva a preguntarnos: ¿qué onda con el Señor? Por ejemplo, yo voy caminando y escucho: pues creo que el Señor se ha tardado, porque le hemos pedido que pase esta pandemia. Y hay gente que pierde trabajo, hay gente que muere, gente que está en la pobreza, hay gente que se ha enfermado con secuelas permanentes del COVID. Y entonces también escuchamos en los pasillos, ¿no? Entonces el relato del Evangelio de esta tarde no está poniendo en tela de juicio a veces nuestras dudas que hemos tenido, que también son parte importante de nuestra vida. Las dudas nos preparan para consolidar esas grandes verdades en nuestra vida. Por eso es que son importantes. De alguna persona, ni les hagan el feo, ni es nada personal,
ni agarren bronca con la persona, ¿eh? Sobre todo cuando escuchamos esa expresión, no te creo. Tranquilos, no se exasperen, no es nada personal. La vida y también el Señor, cuando escuchamos su palabra, nos va preparando para dar respuesta a esos grandes acontecimientos de nuestra vida. ¿Por qué creen que luego sentimos una paz, sentimos una alegría, sentimos algo distinto? Porque es el Señor que nos está hablando a través de la experiencia humana, de algo que vimos, de algo que sentimos, de algo que escuchamos. La experiencia del resucitado es una experiencia que llevó a los apóstoles a consolidar su entrega. Fue una experiencia que les llevó a dar un sí definitivo en su vida. Porque se convencieron que el Hijo de Dios, el Mesías, que fue clavado en la cruz, se ha quedado permanentemente Dios en nosotros, en nuestra vida. Por eso, dos de los actos fundamentales de nuestra fe es la natividad y la resurrección. Es el Dios con nosotros, el Dios que nos invita para ser quienes manifestemos y hablemos de la vida. Hemos escuchado que el triunfalismo y los derrotismos siempre van a llevar al fracaso. Más bien, la experiencia del resucitado nos permite poner los pies en la tierra, contactar con nuestra realidad, por más difícil que sea, pero encontramos muchas respuestas. Y esas respuestas se convierten en nuestra verdad, porque estamos convencidos de lo que nos dijo Jesús, que somos sus portadores, lo anunciamos y estamos llamados a vivir en carne propia sus enseñanzas. A pesar de que ser portadores del Evangelio pueda acarrearnos unas situaciones críticas de la vida, ser capaces de llevar las enseñanzas de Dios en nosotros, mantenernos firmes, construir su reino, trabajar por el bien común, trabajar para que ese reino se haga presente en nuestras relaciones, trabajar por la misericordia, por la conversión, por nuestra relación, por nuestro diálogo, por muchas otras cosas más. Pero también hay que ser humildes, porque todo esto que les comparto pueda sonar también a cierto triunfalismo o a cierto sentimentalismo. Pero de lo que pensamos y de lo que hablamos y de lo que está lleno en nuestro corazón, esforcémonos por pequeñas cosas en nuestra vida que nos hablen de esta verdad de fe. Todos nosotros aprendemos a responderle al Señor con nuestras propias palabras y por lo que hemos vivido en nuestra vida, temprano, auténticamente, sin doblez, nos mostramos ante Él como somos. Ojalá que sea. Y pues le damos gracias al Señor porque también nos permite a cada uno de nosotros conjuntar como una comunidad viva, como los discípulos, como los apóstoles, que se reúnen para tener noticias de su Maestro y para sentirnos amados y para sentirnos con esperanza en este tiempo crítico que nos ha tocado vivir. Nos damos cuenta, sí, pero también busquemos alternativas, porque el don del Espíritu Santo se posa en nosotros para encontrar distintas formas de respuesta ante la vida, porque la gracia del Señor está con nosotros. Y la maldad y el pecado no puede más con esa experiencia del resucitado. La experiencia del resucitado, la vida en nosotros,
es la muestra de este regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado al entender que ha derrotado la vida, la resurrección, es nuestra vida que ha derrotado a la maldad y al pecado. Con esperanza y con alegría. Nos ponemos de pie. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Salvador? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida? ¿Creen que la Iglesia es una santa, católica y apostólica? ¿Creen que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados? ¿Creen en la resurrección de los muertos, en la vida eterna? Decimos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús. Queridos hermanos, oremos a Dios nuestro Padre por las necesidades del Papa Francisco y por nuestro obispo Carlos. Roguemos al Señor por las intenciones de cada uno de ustedes, por sus familiares, por los amigos, por nuestra comunidad bienhechora, por aquellas personas que están con nosotros acompañándonos en las redes sociales y que están en casita, nuestros propios amigos y familiares que no han podido venir por la pandemia y están en casa, y también por las intenciones que escriben en las redes sociales. Nuestro corazón y nuestra mente se unen a ellas y pedimos para que el Señor en el tiempo y en las circunstancias necesarias nos permita ver su luz, el camino de la verdad. Roguemos al Señor. Vamos a orar por el eterno descanso de José Antonio Rodríguez, Agustín Rodolfo Martínez y Anaya, por María Elena Chavarría Carrillo, Matilde Villafaña Flores, José Luis Virgilio Ramírez Reyes y por Roberto Ramírez Rojo. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, confiados en tu bondad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, compartimos nuestras ofrendas. Señor, de mis culpas que deben tratar mis pecados. Gracias, Dios. Para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que Dios a tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría,
Concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. El cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió por ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: los cielos y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Queridos hermanos, vamos a orar por las necesidades del Papa Francisco, por nuestro obispo Carlos, por los sacerdotes, religiosas y religiosos. Vamos a pedirle al Señor por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de José Antonio, Agustín Rodolfo, María Elena, Matilde, José Luis y Roberto. Así que también pidamos por todos nuestros seres queridos que gozan
de la Pascua eterna en la presencia de nuestro buen Padre Dios. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos el saludo fraterno, la paz de Cristo, con una inclinación de cabeza desde sus lugares. La paz del Señor, la paz del Señor. La paz, paz del Señor, la paz del Señor, la paz, la paz, la paz del Señor. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas y dichosos los invitados a la mesa del Señor. así,
la fracción del pan. Agradecemos a toda nuestra comunidad el apoyo que hemos tenido en sus oraciones, en sus mensajes de ánimo y también nos da muchísimo gusto poder compartir, orar, celebrar nuestra Eucaristía, escuchar la palabra de Dios con todos ustedes. Muy amables por todo su apoyo, por todo tipo de apoyo de los que hemos sido beneficiados, nos sentimos muy cercanos y muy sensibles por todos sus detalles. Muchísimas gracias a todos ustedes, quienes de manera presencial, guardando la sana distancia, nos vemos cada domingo, o también nuestros hermanos que nos están acompañando desde casita. Que el Señor les bendiga y seguiremos animándonos y fortaleciéndonos en el mensaje de la salvación, en esta misión que Cristo nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Así es que ánimo en este tiempo. Los sentimientos vamos a transformarlos en una oportunidad, siempre con esa mirada de sabiduría que el Señor pone en nosotros. Nos ponemos de pie para nuestra oración final. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre todo al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes, y Dios Todopoderoso les bendiga y acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz, amar y a servir a nuestros semejantes. Demos gracias a Dios. Que tengamos un feliz domingo. Paz y bien. Paz y bien. Paz y bien.